Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola, mi nombre es Agustín Bravo y te doy la bienvenida a este seminario online, Empleado o Empresario. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu rol? El que actualmente tienes, empleado o empresario. Es muy simple definirlo. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el rol que quisieras tener? Déjame decirte una cosa. Muchas veces los seres humanos compramos sueños. Estamos en una reunión de amigos, estamos en una reunión familiar y alguien habla de su empresa o alguien habla de su nuevo empleo y entonces compramos el sueño de esa persona, compramos el deseo que esa persona tiene o compramos la idea de la vida que pensamos que esa persona tiene y la idealizamos. Entonces hay personas que probablemente tengan su pequeña empresa, estén iniciando un negocio o ya tengan tiempo con él y de repente llega alguien y dice, tengo un nuevo empleo y me están pagando esta cantidad y estoy teniendo tales prestaciones y dicen, híjole, ¿cómo me gustaría cerrar el negocio y dejarme de todo este rollo, todo este asunto y tener seguridad en el empleo? ¿Cómo me gustaría tener ese salario que él o ella está ganando? Y de la misma manera hay otros que están en su empleo y que tienen cierta frustración y que cuando oyen que alguien está teniendo éxito en su negocio dicen, híjole, si yo abriera mi propio negocio probablemente me iría mejor. Y esa es la gran pregunta, el gran dilema. El día de hoy no es un webinar para hablar de si es mejor ser empleado o es mejor ser empresario, porque definitivamente, aunque yo tengo mi propia opinión sobre lo que yo quiero hacer en mi vida, estoy convencido de que ambos roles son importantes, necesarios y adecuados para cierto tipo de persona. Así que me gustaría ayudarte a decidir en cuál te convendría más estar por el momento y hacia cuál te convendría dirigirte a largo plazo. La decisión correcta depende de muchos factores. Déjame decirte una cosa. La decisión correcta es algo que puede evitar la frustración, porque muchas veces estamos en un rol o en otro, pero no estamos a gusto. Y una de las cosas de las que voy a hablar el día de hoy es de cómo confundimos esos roles. A mí me impresiona cómo en ocasiones con algunos amigos entrábamos en pláticas de trabajo y se quejaban de los jefes y después en pláticas con otros empresarios se quejaban de los empleados y cuando me pongo a analizar a detalle estas quejas, muchas veces caigo en la situación en la que están en el rol equivocado o están confundiendo el rol que debe desempeñar la otra persona. Entonces, si tomas la decisión correcta, puede evitar la frustración. Y la decisión correcta no quiere decir que sea uno u otro mejor para ti. Me refiero a que si tomas la decisión de ser empleado, tomas la decisión de serlo al 100%, con todo lo que el contrato, entre comillas, contigo mismo, no con la otra persona, representa, es decir, meterme en el papel. Y lo mismo si vas a ser empresario, meterte en el papel y entonces poder desempeñar ese papel mucho más eficientemente. Una de las ideas que yo tengo al hacer los webinars en estos horarios es dirigirlos precisamente a productividad, precisamente a que el ser humano tenga una vida de mayor calidad independientemente de cuál de estos roles esté desempeñando. Ahora, considerando que el empleado y el empresario tienen roles diferentes, necesitamos considerar también que dependiendo del rol en el que estés, vas a necesitar un conjunto diferente de habilidades. Si bien hay muchas habilidades que a nivel ejecutivo y profesional se pueden empalmar entre un rol y otro, hay algunas responsabilidades y habilidades que son diferentes y que mientras más podamos asumirlas, mejor nos puede ir en ese sentido. Yo recuerdo que muchos de los conflictos que he tenido
han sido precisamente porque al mismo tiempo estoy ejerciendo ambos roles, empleado y empresario. Por ejemplo, yo soy empleado de mi propia empresa y cuando soy empleado de mi propia empresa, debo de fungir como empleado de la misma, no como empresario. Y en otras ocasiones voy a tener el rol de empresario y debo de fungir con ese rol y no con el rol de empleado. Es decir, habrá momentos que como persona yo necesite comportarme como empleado y habrá momentos en que necesite comportarme como empresario. Esto es muy interesante porque es como si habláramos de múltiples personalidades, solamente que necesitan ejecutarse en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Hay un contrato implícito que nadie lee o del cual nadie está consciente. Generalmente cuando nosotros somos empleados, tenemos un contrato y cuando somos empresarios, damos o ejercemos ese contrato con los empleados. Lo interesante es esto. Hay algunas partes de esos roles que son implícitos, que no es que sean legales, no es que alguien me los vaya a decir, sino que cuando los asumo, puedo entonces tener resultados que son mucho más eficientes, mucho más interesantes. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, en un segundo te voy a decir, pero antes de eso quiero empezar por una pregunta. Y recuerda, si tienes, yo tengo preguntas para ti, pero si tú tienes preguntas para mí, empieza a ponerlas en el panel de questions o de preguntas para que podamos responderlas. Durante la presentación seguramente algunas dudas irás aclarándolas, irás teniendo respuestas. Pero aún así es muy valiosa la interacción contigo, por eso lo hacemos en vivo, por eso no es algo pregrabado, porque queremos tener interacción, queremos tener retroalimentación, quiero escuchar tus opiniones, quiero escuchar cómo lo que estoy diciendo aplica o no en tu vida, así es que te invito a hacer estas preguntas. Te dejo con Diana unos momentos. Excelente. Vamos a pasarte la primera de las dos encuestas que tenemos para ti este día. Y dice así, ¿te gustaría cambiar tu rol actual de empresario a empleado o de empleado a empresario? Solamente hay una posible respuesta, sí o no. Por favor, marca directamente sobre tu pantalla en la opción que más se acerque a lo que tú estás considerando en este momento acerca de tu rol. Y para que pueda ser contabilizada tienes que marcarlo directamente. Si el dispositivo desde el cual te estás conectando este día no te permite elegir esta opción, puedes utilizar también la barra de questions o preguntas para hacernos llegar tu respuesta. Aunque no va a ser contabilizada en la encuesta final, de cualquier manera, pues podemos saber qué es lo que estás pensando en este momento. Lo que hacemos es permitir que la mayoría de la audiencia vote. Cuando lleguemos a la mayoría, al 80%, cerramos la encuesta y posteriormente compartimos contigo los resultados. La pregunta es sumamente sencilla. ¿Qué piensas acerca del rol que estás desempeñando en este momento? Independientemente si eres empleado o empresario, la pregunta es, ¿te gustaría cambiar tu rol actual? Perfecto, pues vamos a cerrar ya en este momento la encuesta y quiero compartirte los resultados. Vamos a conocer qué es lo que la mayoría de nuestra audiencia ha votado este día. Pues muy bien, tenemos una abrumadora respuesta, 70% de la respuesta sí, sí me gustaría cambiar mi rol actual. No sabemos en este momento si eres empresario o eres empleado, pero la mayoría de nuestros acompañantes, nuestros participantes en este seminario en línea nos dicen que sí quieren cambiar su rol y únicamente el 30% nos dice que no. Así que va a ser para nosotros importante saber la retroalimentación acerca de esta pregunta y para ello le paso el micrófono a Agustín para que nos diga sus comentarios acerca de esta encuesta. ¡Wow! 70% de las personas que están con nosotros el día de hoy quisieran cambiar su rol. Recuerda algo muy importante. El día de hoy no estamos determinando o enjuiciando si ser empleado es mejor que ser empresario o si ser empresario es mejor que ser empleado. Estamos hablando de lo importante que es que cada persona esté en el momento, en el rol más adecuado que tenga.
Y estamos diciendo aquí que 70% de las personas piensan que no están en el rol que les gustaría tener en este momento, es decir, quisieran cambiar. Bueno, por un lado se me hace una cifra alta, pero por otro lado creo que estamos en un grupo que va ganando al promedio. Déjame decirte por qué. Porque a nivel mundial, solamente 7% de las personas, aquí tenemos 30% de las personas que respondieron que no les gustaría cambiar su rol, pero a nivel mundial solamente 7% de las personas trabajan en algo en el que sienten que están a gusto, en lo que sienten que están a gusto y en algo que les llena, que les hace sentirse bien. 93 de cada 100 personas que tienen un trabajo trabajan en algo que no les gusta y lo hacen probablemente de lunes a sábado o de lunes a viernes o a veces hasta en domingo y trabajan en cosas que no les gustan. Es terrible porque su desempeño baja drásticamente. Cuando una persona está motivada, hace lo que le gusta, entonces en ese momento esa persona quiere tener más productividad, quiere hacer las cosas mejor, se desarrolla más habilidad para hacer lo que está haciendo con menos recursos, con más eficiencia, etcétera. Entonces, 70% de las personas nos dicen que quisieran cambiar el rol actual. Bueno, si quieres cambiar el rol, te voy a invitar a que pienses bien si estás dispuesto a hacer lo que requiere ese cambio de rol. Y si no quieres cambiar tu rol, te voy a invitar solamente a que reconsideres si estás consciente de todas las implicaciones que tiene tu rol y todas las implicaciones que tiene el otro rol para que estés todavía más tranquilo en ese rol o tal vez tu mente podría cambiar en cualquiera de los dos casos. A lo mejor si dices, sí, sí me gustaría cambiar el rol actual, a la hora que vayas recibiendo más información dices, no, esa parte no me gusta tanto. Y es válido, recuerda, hoy no estamos diciendo cuál es mejor, porque evidentemente hay unos que son mejores para ciertas personas y otros son mejores para otras personas. Así que vamos a continuar. Primero quiero hablar de las características que tiene el rol de empleado. Y aquí vemos en la ilustración a un empleado que no está muy conforme, que quiere probablemente cambiar su rol, tal vez no necesariamente cambiar su rol de empleado a empresario, pero tal vez el empleo en el que está no satisface las características que está buscando. Bueno, déjame decirte una cosa, si ese empleado no se ha dado cuenta de lo que compra, porque un empleado y un empresario compran y venden algo, todos estamos continuamente tomando decisiones que hacen que en nuestra vida exista algo o exista otra cosa en lugar de eso. Y así, empleados y empresarios intercambian una cosa por otra. Por eso es que un papel no considero que sea totalmente mejor que el otro. Y no estamos juzgando cuál es mejor que el otro. Simplemente queremos llegar a una conciencia de lo que implica como empleado pedir algo al empresario y como empresario pedir algo al empleado. ¿Qué cosas necesito exigir como empresario? ¿Qué cosas necesito exigir como empleado? ¿Y qué cosas necesito dar como empresario y como empleado? Cuando el empleado asume su rol, es decir, cuando una persona decide emplearse, compra ciertas cosas y vende ciertas cosas. ¿Qué compra? Bueno, compra seguridad. Un empleo te da cierta seguridad. Hablamos de que muchas veces esta seguridad que los empleados piensan que tienen no se da al 100%. Por ejemplo, tal vez hace un par de décadas era muy seguro tener un empleo y era muy difícil que hicieran recortes de personal, etcétera. Hoy, con nuevas leyes, con nuevas estructuras, con nuevas formas de operar de las empresas, tienes cierta seguridad de que te va a llegar una quincena, pero ya no es la misma seguridad estable que había hace un par de décadas. Sin embargo, sí hay una seguridad mucho mayor de recibir cada quincena el dinero de tu salario que cuando eres empresario. Cuando eres empresario no tienes la seguridad de que un día vayas a recibir dinero y al siguiente también. Como empresario me ha tocado en muchas ocasiones ser el único que paga y el que no recibe dinero.
Me ha tocado ser en muchas ocasiones, ser el que tiene que pedir prestado y endeudarse para poder pagar nóminas, para poder pagar gastos, etc. El rol es diferente. Si yo estoy consciente de ello, voy a preferir uno u otro rol. En este caso, el rol de empleado implica esa seguridad. Yo compro también una guía externa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como empleado voy a tener ciertas responsabilidades. Voy a tener cierta capacidad de decisión. Pero prácticamente, a menos que sea yo el gerente general o el director general de una empresa transnacional enorme, mi libertad de decisión va a estar limitada y eso implica que estoy comprando también una guía externa. Es decir, alguien más que está arriba de mí en la escalera jerárquica de la empresa me va a dictar las directrices, me va a dar una guía externa de hacia dónde necesito dirigir mis decisiones o cuál es la intención. Entonces, dentro de mi libertad de decisión como empleado, estoy comprando una limitación para esa libertad y comprando al mismo tiempo una guía externa que me va a decir, vamos por este camino. Entonces, no tengo que responsabilizarme tanto por las decisiones que tomo porque alguien más es a quien le estoy comprando ese rol. Por supuesto que hay empresarios que no toman ese rol en ocasiones. Y tengo que decir que en ocasiones, cuando estamos aprendiendo a ser pequeños empresarios o estamos iniciando un negocio, nos toca aprender esa parte. Y a veces no asumimos que le estamos vendiendo al empleado esa guía externa y no se la damos. Asumimos que el empleado va a decidir y a definir muchas cosas y después, como empresarios, no estamos conformes. Entonces, hay que tener en cuenta que el empleado está comprándonos esa guía externa. Por lo tanto, la toma de decisión, como ya mencioné, es limitada, lo mismo que la responsabilidad. Ahora, esta es probablemente una de las grandes ventajas de tener un empleo. La responsabilidad limitada para el empleado. Porque lo más que puede perder el empleado es su empleo. Para algunas personas puede decir, eso es enorme, eso es muchísimo. Sí, pero si lo comparas contra lo que puede perder el empresario o contra lo que puedes perder si tienes tu propio autoempleo, tu propio negocio, es muchísimo menos, muchísimo menos. Y la ley te garantiza ciertos derechos. Por supuesto, esos derechos solamente los vas a tener como empleado si compras a la hora de recibir un empleo, es decir, si aceptas un empleo que cumpla con esas acciones legales. De otra manera no lo tendrías. Entonces, se limita mi responsabilidad sobre lo que resulte. Si yo tomo una decisión como empleado y el negocio quiebra en respuesta a mi decisión como empleado, mi responsabilidad es limitada. Lo más que puede pasar es que pierda mi empleo a nivel legal. Existen, por supuesto, otras responsabilidades que son morales, cómo me voy a sentir yo, etcétera, pero expresamente a nivel legal, mi responsabilidad está limitada a perder mi empleo y a que si todo lo que hice dentro de la empresa no fue un fraude, fue legal, lo más que puede pasar es que pierda eso. Ahora, como empleado, también voy a vender algo. Es decir, voy a dejar ir ciertas cosas. Me voy a liberar de ciertas cosas. Ciertas cosas las adquiero, ciertas cosas las voy a ceder. ¿Qué vende un empleado? El empleado vende su mente. Es decir, vende su creatividad, vende su capacidad de decisión dentro de los límites que ponga el empresario. Cuando un empresario compra tu trabajo a cambio de ese salario, está comprando tus ideas, está comprando tu creatividad, está comprando tu capacidad de decisión, está comprando tu habilidad para resolver problemas. Podríamos decir que eso es lo que tú estás vendiéndole. Esa parte de ti, mientras estás en el trabajo, y dependiendo de los términos legales, a lo mejor mientras estás afuera también, todo lo que pienses y todo lo que hagas en ciertos contextos es propiedad del empresario o de la empresa. Ese es el acuerdo.
Y si tú estás consciente de ese acuerdo, no vas a entrar después en, es que es injusto lo que me pagan, no vas a entrar después en, es que es injusto lo que hace mi jefe, es que el jefe no sabe lo que quiere hacer. No es malo ni bueno, es parte del contrato. Yo contrato a un diseñador gráfico, a un editor, a un escritor, lo que estoy comprando es en ese momento su mente a cambio de un salario. Y todo lo que produzca va a ser mío. ¿Qué más vende el empleado? El empleado vende su tiempo. Por eso tienes muchas ocasiones un horario, por eso te van a pedir que seas productivo lo más que puedas o lo más que te exijan. Por eso, mientras estás ahí, tu obligación debe ser o debes asumir la obligación de estar al 100% en lo que estás y si no, tienen el derecho de reclamarte y tienen el derecho de decirte no estás haciendo bien tu trabajo, porque lo estás vendiendo como empleado. Y está bien. Vendes también tu libertad de acción. Como bien decíamos, la responsabilidad se limita y se limita también en parte por las decisiones. Pero eso implica que como empleado estoy vendiendo mi libertad de decidir sobre algunas cosas. Por ejemplo, mis vacaciones. Mis vacaciones tengo que acordarlas con los jefes y con la empresa. Por ejemplo, ciertas decisiones adentro de la empresa. Como ya decía yo, si hay alguien arriba de mí en la escalera jerárquica de la empresa, esa persona me puede decir, no lo vamos a hacer como lo estás decidiendo, lo vamos a hacer de esta otra forma. Y así es el rol. Es irrelevante en este punto si tu decisión es mejor que la de tu jefe. Es irrelevante. Es cuestión de considerar que como empleado compraste ciertas cosas y una de las cosas que estás vendiendo es tu libertad de acción. Si vendes tu mente y tu tiempo, implícito en ello va tu creatividad. Entonces, diseñadores, programadores, gerentes que toman ciertas decisiones o a los que se les ocurre un proyecto o una línea de negocio, eso es propiedad de la empresa, porque es lo que estás vendiendo. Muy bien, entonces, estas son las características que tiene un contrato de empleado. Compro ciertas cosas, vendo ciertas cosas. ¿Cómo entonces puedo yo empezar a decidir si este es un rol adecuado para mí? Bueno, habrá cosas que me gusten y cosas que no. Por ejemplo, si yo no quiero vender todo mi tiempo, probablemente no me convenga ser empleado. Si yo quiero decidir qué hacer con mi tiempo, no va a ser un rol adecuado. Pero si yo quiero seguridad de que voy a recibir una cantidad de dinero para mantener a mi familia, para proveerles, entonces es un rol adecuado para mí. Ahora, ¿cuál es más fuerte? ¿Qué es más importante para mí? ¿Ser dueño de mi tiempo o tener un ingreso seguro? Cualquiera de los dos que determine qué es más importante probablemente me va a inclinar a querer o no querer ser empleado. Entonces, considera lo que compras, considera lo que vendes. Y ahora vamos al otro rol, al rol de empresario. El empresario también vende ciertas cosas y el empresario también compra ciertas cosas. Entonces, cuidado, porque también tiene dos caras la moneda. Una gran cantidad de personas, por ejemplo, me ha tocado ver que renuncian a su empleo y empiezan la tarea del emprendimiento empresarial. Y dicen, voy a poner mi propio negocio. Y empiezan a ser consultores o ponen una tienda o ponen un negocio de asesoría o de reparación, de cualquier cosa. Pero me doy cuenta que dentro del contrato que hicieron consigo mismos como empresarios, en este caso, no están aceptando esos términos de compra y de venta. Y, por ejemplo, quieren seguir teniendo un ingreso regular. Eso no es algo que caracteriza a un empresario, eso es algo que va a caracterizar a un empleado. Ahora, un empresario busca, evidentemente, una ganancia financiera fuerte y no está dispuesto a vender ciertas cosas ni a comprar ciertas cosas que el empleado sí, y viceversa.
Es decir, por ejemplo, el empleado está comprando una seguridad por un salario, pero está limitando su capacidad de ingreso. El empresario va a vender esa seguridad y va a decir, yo no quiero recibir una cantidad fija, pero a cambio de eso estoy aceptando que a veces voy a recibir menos dinero o a veces no voy a recibir dinero y voy a tener que sacar lo que ya había recibido y pagar salarios, prestaciones, eh, obligaciones de ley, impuestos, etcétera. Pero a cambio de eso, yo quiero tener la posibilidad, por ejemplo, de que cuando haya dinero en la empresa, soy el que más gana. Y es parte del contrato. Entonces, el empresario va a vender esa seguridad. Prácticamente lo que el empleado compra, el empresario lo vende y viceversa. Lo que el empresario compra, el empleado lo vende. Entonces, el empresario vende su seguridad en términos de ingreso económico y a veces también su patrimonio, por ejemplo. Porque cuando el empresario es responsable por lo que pasa en la empresa, cualquier error de los empleados lo tiene que cubrir él. Si hay alguna implicación legal, económica sobre lo que hacen los empleados, lo tiene que cubrir él. Y si todo lo que los empleados hicieron fue legal, si no hubo empleados implicados en fraudes, etcétera, el empresario es responsable hasta cierta cantidad por lo que pasa en su empresa, por deudas, por ejemplo, en las que incurran los empleados. ¿Cómo puede un empleado incurrir en una deuda para el empresario? Comprando mercancía. Un gerente de compras puede hacer una compra que no estuvo bien hecha y perder mucho dinero para la empresa. Entonces el empresario vende su seguridad. El empresario vende la guía externa. No va a haber nadie que guíe a un empresario más que a sí mismo. En una ocasión, en una entrevista donde Warren Buffett y, eh, y Bill Gates fueron a una universidad a visitar a los estudiantes y a platicar con ellos, hay un estudiante que se levanta y le pregunta, le dice, casi toda la gente cuando quiere un consejo de empresa, quisiera tenerlo a usted en su junta de asesoría, en su consejo empresarial. Cuando usted necesita consejo, ¿a quién se lo pide? Y Warren Buffett contesta, cuando yo necesito consejo voy al espejo. Entonces aquí podemos ver cómo él tiene perfectamente bien entendido que vendió la guía externa. Puede recibir consejos de otras personas, tiene gente que lo ayuda a decidir y que le da información muy valiosa, pero básicamente el empresario se tiene que responsabilizar por sus propias decisiones, se tiene que responsabilizar. El empresario vende el apoyo moral de otros, porque hay muchas veces que el empresario se va a sentir solo, sobre todo al principio. Sobre todo si está queriendo organizar un equipo de trabajo y el equipo de trabajo, que es una de las partes más delicadas, más especiales de una empresa, conseguir al personal adecuado, precisamente por lo que hablábamos, porque solo 7% de la gente que tiene un empleo está haciendo algo que le gusta. Entonces, es complicado y el empresario vende el apoyo moral de otro. Lo cual quiere decir que si decides ser empresario, más vale que estés preparado, tal vez no sea necesario, pero más vale que estés preparado para que haya un día en el que sientas que todo está en tu contra, que nada te está funcionando y que la única persona a la que puedes acudir para pedir ayuda es a ti mismo en el espejo. Por otro lado, ¿qué compra el empresario? El empresario compra la libertad de acción y de decisión. Es responsable por todo lo que hace y al mismo tiempo eso le da libertad de decisión y de acción. Si yo quiero saber qué hacer con mi tiempo, yo hoy puedo decidir a plena mitad de la semana, a plena mitad del día, si sigo trabajando en mi empresa o si me tomo 2 horas de receso o si me voy de vacaciones 15 días. Hay empresarios que ejercen demasiado esta libertad de acción y de decisión, la ejercen en el momento equivocado y tenemos empresas
que tienen pérdidas millonarias. Conozco un caso en el que una empresa que parecía tener mucho futuro, que se había desarrollado mucho en los 10 o 12 años anteriores, tuvo que cerrar porque el líder, el empresario, decidió tomarse un año sabático para escribir su libro, regresó, tenía su libro, pero ya no tenía empresa. La gente que estaba ahí no supo hacer las cosas de manera que la empresa se mantuviera en ese crecimiento y él no supo instruir a esas personas para hacerles saber cómo tenían que manejarlo y cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, ejercitó mal esa libertad de acción y de decisión y la empresa se vino abajo. Y hoy tiene problemas legales, tiene demandas, debe dinero, etcétera. Su vida tomó un vuelco importante. ¿Esto es para darte miedo si tú quisieras ser empresario? No, en realidad no lo hago por eso. Lo hago porque es importante que te des cuenta de cuál es tu rol si quieres ser empresario y si quieres ser empleado también. ¿Qué compras como empresario? Compras tiempo. Compras el tiempo de las otras personas. El empleado vende su tiempo, el empleado vende su creatividad, el empleado vende su mente durante ciertos tiempos. Entonces, todo esto lo compra el empresario. Como empresario vas a comprar el tiempo de las demás personas, los recursos de las demás personas. Ahora, es muy simple hacer algunas conclusiones de todo esto. Cuando tú compras algo, un automóvil, compras una televisión, compras comida, compras cualquier cosa, tú estás esperando que el beneficio de eso que compras sea mayor a aquello que pagas. Si no, vas a ser un cliente insatisfecho. Es decir, si sientes que pagaste demasiado por lo que compraste y lo que compraste no te está dando el servicio o la utilidad que esperabas, vas a ser un cliente insatisfecho. Y lo mismo va a pasar entre empleados y empresarios. Si el empresario compra el tiempo de un empleado y ese empleado no reditúa, no da el servicio que el empresario estaba especificando que quería, y ojo que estoy diciendo que especifica lo que quiere, porque a veces muchas ocasiones los empresarios que están empezando no definen, por ejemplo, el perfil del puesto de la persona que están contratando y la persona entra a trabajar pero no sabe qué hacer y no los dirigen. Yo me vi en ese caso en muchas ocasiones y tuve que ir aprendiendo que necesito dirigir a los empleados para que sepan qué quiero que hagan y cómo quiero que hagan las cosas en ese tiempo en el que yo les compré con un salario. Les compré sus recursos, les compré su creatividad y les compré su tiempo. El empresario compra responsabilidad total. Esto es algo que probablemente no me gustaría como empresario, pero viene en el contrato. Estoy comprando la responsabilidad de lo que pasa en esa empresa. Y soy el nombre que respalda eso. Por ejemplo, una empresa nueva no puede ir a un banco y pedir un crédito porque como no tiene ganancias, no tiene historial, el banco no puede decir, ¿sabes qué? Eres una persona, moral en este caso, confiable. Y entonces muchas veces cuando el empresario que está detrás de la empresa tiene un historial de crédito, tiene un historial de ingresos, puede llegar y decir, ok, yo soy el aval de la empresa. Y entonces el banco puede decir, ok, muy bien, yo le presto a tu empresa, pero tú eres el responsable. Si la empresa no me paga, tú me vas a pagar y yo me voy a ir sobre tus bienes, sobre tu patrimonio. Entonces, el empresario compra responsabilidad total. Cuidado con eso, porque a veces, como empresarios, creemos que las cosas son injustas, pero no es que sean injustas, es que es un término que estás aceptando desde el principio. Eso implica, por ejemplo, que no puedes echarle la culpa a nada ni nadie de lo que ocurre en tu empresa. Puedes quejarte de los empleados, eso no va a cambiar la situación de la empresa. Puedes quejarte de que no hacen bien su trabajo, la pregunta es quién los contrató. Y si no fuiste tú y fue tu gerente de recursos humanos, la pregunta es quién contrató al gerente de recursos humanos. Últimamente, la persona a quien se le puede otorgar y asignar toda la responsabilidad por lo que pasa en la empresa es al empresario. Como te mencionaba, tal vez esto no es lo más
agradable que pueda sucederte, pero es parte del contrato. Bueno, muy bien. Eso es lo que compra un empresario, eso es lo que vende un empresario, lo que compra y lo que vende un empleado. Vamos a otra pregunta que tengo para ti. Bien, vamos a lanzar la última de las encuestas de este día. La pregunta es la siguiente. ¿Te has quejado del otro rol? O sea, en el caso de ser empleado, ¿te has quejado de ser empresario? O en el caso de ser empleado, ¿te has quejado del jefe? Selecciona solamente una de las dos posibles respuestas, sí o no. Y vamos a dar unos 5 o 6 segundos para que puedas elegir la opción que más vaya contigo. De acuerdo a la pregunta, ¿te has quejado del otro rol? En el caso de ser empleado, considera si te has quejado del jefe. Muy bien, pues vamos a cerrar en este momento la votación y a compartirte los resultados acerca de qué es lo que nos está diciendo la mayoría. Pues un 88%, una abrumadora mayoría responde que sí se ha quejado del otro rol y solamente un 13% nos dice que no. Así que bueno, pues Agustín, adelante, coméntanos cuál es tu impresión acerca de estos resultados. Ya puedes ver ahí en tu pantalla la respuesta. ¿Eso qué nos dice? Bueno, nos dice que muchas veces estamos quejándonos del otro rol sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros no estamos asumiendo todas las partes del contrato del que estoy hablando. No el contrato legal, el contrato del que estoy hablando en el que yo le vendo mi tiempo como empleado a una persona y después digo, es que me explotan, es que me piden demasiado, es que me pagan menos de lo que deberían de pagarme. Es parte del contrato. Está bien si estás inconforme, pero si estás inconforme y te quejas y no haces nada, entonces la responsabilidad de seguir ahí es totalmente tuya. Yo en ocasiones le digo a la gente, si no te gusta tu trabajo, cámbialo. Y la gente responde con cosas absurdas como, ¿y a dónde me voy a ir? O es que ahorita no hay otro trabajo, es el trabajo que tengo. Me llama la atención cómo de repente recibe uno una llamada telefónica. Tenemos el caso donde de repente nos llaman y nos piden hablar con un señor que ni siquiera conocemos. Le decimos, señorita, le han hablado durante 2 años y este no es su número telefónico. Deberían ustedes de hacer algo diferente porque lo que están haciendo no les resulta. Y hay gente que me ha contestado enojada diciéndome, yo solamente hago mi trabajo. Bueno, pues ¿en qué calidad estás haciendo tu trabajo? ¿Con qué estándares estás conformándote? ¿Qué clase de trabajo o qué clase de ética profesional estás teniendo al aceptar un trabajo en el que, por ejemplo, te piden que hagas algo, no te dan los recursos para hacerlo y no puedes satisfacer al cliente o, peor aún, tienes un servicio que está sirviendo a unos mientras hace cosas que son poco éticas para otros? Y sin embargo encuentran esos pretextos en su vida para hacerlo. Entonces la invitación es a dejar de quejarnos del otro rol, a darnos cuenta de si el otro rol está cumpliendo su papel o no, y si nosotros estamos cumpliendo nuestro papel o no, y si alguno de los dos no lo está cumpliendo, bueno, si eres tú el que no está cumpliendo ese rol, puedes hacer algo al respecto. También puedes pedirle a la otra persona que cumpla su rol, y si no lo quiere hacer, pues entonces ya es tu decisión si te quedas en ese rol o lo cambias. Muy bien, entonces vamos a un par de preguntas que tenemos por ahí. Recuerda poner tus preguntas en la barra de questions. Antes de ir a las preguntas, quiero reiterar la invitación que ya hizo Diana. Ayúdanos a difundir estos webinars. ¿Es información que es valiosa para ti? Bueno, si la respuesta es sí, muchas veces no hacemos algo mínimo para poder difundirlo. Y es lo que te estamos pidiendo que nos ayudes a hacer, que lo difundas, que pongas un comentario en tu Facebook, en tu Twitter, que le envíes la invitación por correo electrónico a alguno de tus amigos. Te va a tomar 15 o 20 segundos, pero no es el tiempo, es muchas veces tener la determinación de hacerlo. Si esto te está sirviendo y te está dando valor, ayúdanos a difundirlo. Es lo único que estamos pidiendo a cambio.
para que nuestro trabajo beneficie cada vez a más personas. Y también si no nos sigues todavía en Facebook, si no estás suscrito a nuestro boletín, suscríbete. Tenemos mucha información que es productiva para ti. Estamos haciendo todo esto para que conozcas nuestro trabajo. Si tienes oportunidad de asistir a uno de nuestros seminarios, te puedo decir que si esto te está sirviendo y está siendo valioso para ti, recuerda que es solamente una hora, hora y cuarto lo que hacemos. Imagínate lo que podemos hacer durante 6 horas en un día por 4, 5, 7 días. Y sé que muchas personas a veces piensan, híjole, pero es que mi trabajo, híjole, pero es que mi familia, es que mis obligaciones, y encuentran muchas razones para no hacerlo. Pero si tienes y buscas la oportunidad, sé que la vas a encontrar. Si es posible para ti, jamás te diría que un seminario en línea es mejor que un seminario presencial. Así es que está la invitación abierta. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. Muy bien, vamos con una pregunta de Diana Martínez. Nos dice ella, em, ¿cómo saber en qué somos buenos? Quizá muchos de nosotros estamos bien en nuestros empleos actuales, pero sabemos que queremos algo más, algo diferente. Es muy buen comentario porque es independiente de si estás bien en tu rol, el hecho de que lo puedas cambiar o de que quieras cambiar a otro lugar dentro del mismo rol. Por ejemplo, mi formación es de ingeniería y durante 15 años aproximadamente, o un poco más, estuve trabajando en mantenimiento de equipo electrónico industrial. Y era algo que me gustaba mucho, era algo que podía yo hacer con mucha facilidad, se me daba, me gustaba, la gente decía que era bueno y me dio muy buenas ganancias esa empresa. Finalmente, cuando empecé a dedicarme al terreno del desarrollo personal, encontré que también podía ser bueno, que también me gustaba, pero la satisfacción que me dio fue muchísimo mayor que la satisfacción que me daba poder hacer mantenimiento de equipo electrónico industrial. El ver la cara de una persona, cómo se transformaba a lo largo de un seminario, cómo podían acceder a más en su vida, para mí fue un motivante para decir, ok, podría atender las dos cosas, pero por el momento quiero atender la parte de desarrollo personal. Después de 3 o 4 años de estar en un proceso de manejar ambas empresas, de darme cuenta de que tenía que repartir mis recursos entre una y otra, finalmente decidí que esta iba a ser mi actividad. Entonces, la única manera de saber para qué puede ser bueno es probando muchísimas cosas. Y si yo no hubiera probado diferentes cosas, no sabría hoy que hoy me llena estar compartiendo contigo esta información. Entonces, ¿qué te recomiendo para poner en práctica esta pregunta que me estás planteando o para poderla resolver? ¿Cómo saber en qué eres buena? Prueba muchas cosas. Y las cosas inicialmente las puedes probar como hobby, informándote, leyendo, probando algunas cosas como pasatiempo. Y cuando te das cuenta de que una te gusta más que las cosas en las que estás haciendo, si va de acuerdo con un plan grande, general de tu vida, puedes hacer ese cambio. Una de las grandes recomendaciones y conceptos que menciona Kiyosaki es, no necesitas tener ingresos necesariamente de lo que estudias. Es decir, lo que estudias, lo que haces, lo que te gusta hacer, no tiene que ser tu fuente de ingresos. Tu fuente de ingresos puede ser otra. Y esa es una clave muy importante para decidir a qué dedicarnos. Vamos a la siguiente pregunta. Virginia Montes nos dice, ¿es posible tener un empleo y al mismo tiempo iniciar una pequeña empresa sin descuidar mi fuente de manutención actual? La respuesta no es ni un sí definitivo ni un no definitivo, Virginia. ¿Es posible tener un empleo y empezar un pequeño negocio? Sí.
Lo que necesitas hacer es un buen plan, porque bajo ese esquema lo que tienes que considerar es que vas a ser un empresario parcialmente o mayormente ausente en el negocio. Entonces, necesitas diseñar un negocio que pueda operar sin que estés ahí. En muchas ocasiones hay gente que lo hace, por ejemplo, con su esposa o con su sobrino y son la persona que empieza a manejar el negocio. Pero como empresario necesitas asumir la responsabilidad de lo que haga esa persona. Por lo tanto, necesitas decirle bien qué es lo que quieres hacer, establecer los mecanismos de supervisión y estar presente aunque no estés presente. En muchas ocasiones va a haber un punto importante y decisivo en el cual vas a necesitar dejar tu empleo para ponerle mucho más intensidad a tu empresa. Porque de otra manera la empresa no va a crecer de la misma forma. No estoy hablándote de que haya que estar presente siempre en la empresa, porque eso violaría uno de los principios de inteligencia financiera, que es que lo que estableces es un sistema que pueda trabajar sin ti. Pero en muchas ocasiones al arrancar una empresa es necesario experimentar con esos sistemas hasta que el sistema funciona. Y eso requiere mucho tiempo y requiere energía que probablemente no sea posible que la tengas si estás al mismo tiempo en un empleo. Entonces, no es imposible, es una buena forma de hacerlo, pero es importante que asumas el rol porque ahora vas a tener los dos roles. En un lado vas a ser empleado, en otro lado vas a ser empresario. Y hay que asumir la responsabilidad de ser el empresario. Tenemos otra pregunta de Felipe Flores. Él nos dice, juego los dos roles. Por la mañana tengo un trabajo fijo y por la tarde soy empresario. Me desesperan mis compañeros de las mañanas ya que mi rol de empresario me hace trabajar a otro ritmo. Eso me ha traído problemas con ellos. Felipe, es muy interesante tu comentario porque yo creo que es la situación que le puede pasar a muchas personas que están en una situación parecida. Y déjame platicarte que en una ocasión también yo tenía ese conflicto. Y cuando lo pude resolver fue porque me di cuenta precisamente de que estaba ejerciendo ambos roles en el mismo lugar al mismo tiempo. Y en lo que tú me estás explicando aquí, tú tienes el rol de empresario por la tarde y tienes el rol de empleado por la mañana. Si pretendes ejercer el rol de empresario por la mañana, vas a tener esos problemas. Porque esas personas, esos compañeros de trabajo que trabajan a diferente ritmo, no tienen contigo ese contrato. A ti no te van a ver como el empresario. Entonces, yo te recomiendo que asumas el rol de empleado. Puedes ser un empleado destacado, extraordinario, que trabaje a diferente ritmo que los demás empleados, pero recuerda, ahí eres un empleado. Asume el rol y asume el contrato, la limitación de libertad de decisión que te haya dado esa empresa. Es decir, en cada una va a variar, pero si pretendes ser empresario en ese lugar, pues lo que te va a generar no solo son problemas con ellos, probablemente te esté generando frustración, probablemente te esté generando que no estés a gusto ahí. Y si no vas a dejar por el momento ese rol, mi recomendación sería define bien cómo debes comportarte en cada uno de los contextos para poder tener los mejores resultados. Entonces recuerda, es cuestión de qué rol te toca en qué lugar. Muy bien, entonces, sigamos con esta plática y después regresamos a más preguntas. Mitos y conflictos. Algunos conflictos que se generan en empleados o en empresarios es por quejas y por ciertos mitos que ocurren debido a que no están asumiendo el rol adecuado. Entonces, tengo para ti algunas frases que son clásicas y que generan este tipo de conflictos. Por ejemplo, como empleado muchas veces el mito y el conflicto está en que dicen, mi jefe debería poner el ejemplo. Por ejemplo, de llegar temprano al trabajo, por ejemplo, de trabajar intensamente. Hay muchos empleados que se quejan y dicen, es que mi jefe no hace nada. Bueno, hay que asumir el rol. Como empleado, tu tarea
no es juzgar al jefe. Y si tienes un jefe en una empresa que no hace absolutamente nada más que vigilar o pedirle cosas a sus subordinados, los subordinados hacen bien el trabajo y el jefe cumple, lo que tienes es un extraordinario jefe. Y es difícil aceptarlo muchas veces como empleado. Decimos, es que mi jefe está trabajando más que yo. Y puede ser que el jefe también sea empleado de la empresa, pero su rol es diferente adentro de la empresa. Su rol es el de coordinar, de supervisar, de dar indicaciones, no el de hacer el trabajo para el que te contrataron a ti. ¿Cuál es el rol del jefe? Que los demás trabajen. Entonces, como empleado necesito asumir que mi jefe no tiene por qué ponerme el ejemplo. Yo necesito poner el ejemplo de lo que es hacer bien mi trabajo y de lo que es apoyar a mi jefe. Mientras más pueda yo asumir ese rol, mejor. Ahora, esto no quiere decir que un jefe que no hace nada sea el jefe ideal. Simplemente estoy queriendo hacer a un lado este mito de que el jefe debería de hacer lo mismo que te está pidiendo a ti. El jefe no tiene ese rol, tiene un rol diferente. El jefe no sabe nada. Bueno, Henry Ford en una ocasión fue llevado a la corte porque había gente que quería hacerlo ver como un ignorante. Y llegó un momento en el que Henry Ford detuvo al abogado que lo estaba cuestionando y le dijo, yo no tengo por qué responder a esta y a todas sus preguntas tontas. Yo tengo en mi oficina una serie de botones y cuando presiono uno de ellos, tengo un experto que va a responder todas las preguntas que usted me está haciendo y muchas más a las cuales usted no tiene ni idea de cuál sería la respuesta. Mi rol es tener expertos haciendo su trabajo. Mi rol no es saber más que ellos. Entonces es un ejemplo claro de que la dirección no tiene por qué saber con más detalle lo que tú estás haciendo. Por eso compra tu mente, tu tiempo y tu creatividad. Ahora, no trabaja. Los jefes muchas veces tienen la tarea, y ahorita voy a entrar también con los empleados, no quiere decir que esté yo defendiendo el puesto de empresario, también hay muchos empresarios que cometen errores, pero empecé por estos mitos y es de lo que estamos hablando en este instante. Haz a un lado tus emociones si es que estás en el rol de empleado y simplemente tómalo como información. Si decimos mi jefe no trabaja, otra vez estamos olvidando que el rol del jefe puede ser diferente. Por ejemplo, una persona de relaciones públicas en una empresa probablemente no tenga el rol en el cual deba de trabajar, sino de estar continuamente comiendo con los prospectos, una persona de venta, invitando a gente a comer, a desayunar, etcétera. Es parte de su labor. No tienen por qué trabajar haciendo lo mismo que estás haciendo tú, de nuevo. No me pagan suficiente. Y esta es una aseveración que mucha gente tiene y me llama la atención cuando la hacen diciendo, no me pagan suficiente. Si me pagaran más, demostraría yo que podría con el siguiente puesto o que podría ser el jefe. Pero desde el punto de vista de empresario, ¿cómo te voy a dar yo a ti más dinero y un puesto donde se requiere más responsabilidad si donde estás no me has demostrado que podrías con ese puesto? Eso es como decir, ¿sabes qué? No tengo una licencia de conducir, pero préstame tu automóvil. No lo voy a hacer porque puedes tener un accidente. Primero demuéstrame que sabes conducir y después te presto mi automóvil. Ahora, vamos con algunos mitos y conflictos que se generan por frases que dicen los empresarios también. El empleado no toma decisiones. Bueno, si como empresario no le diste al empleado cuáles son los límites, no le diste los límites de sus decisiones, el empleado probablemente no sepa hasta dónde debe o no tomar una decisión. Entonces, la responsabilidad de que el empleado sepa qué cosas puede decidir y qué cosas no puede decidir reside en el empresario. De la misma manera que puse un ejemplo hace un momento de Warren Buffett, en una ocasión, en esta misma reunión, donde fue a visitar a los universitarios, uno de ellos se levanta y le pregunta, ¿cómo usted
le permite a sus subordinados saber cómo tomar decisiones. Evidentemente se referían a los gerentes generales de las empresas que pertenecen al grupo de Warren Buffett. Y él les dijo, yo les doy un criterio especial y espero que ese criterio lo sigan. Cuando ellos siguen ese criterio, dentro de ese criterio los detalles de sus decisiones no me interesan. Es decir, acotó cómo él quería que los empleados o los directivos de esas empresas que él compró tomen esas decisiones. Los impuestos están muy altos. Bueno, como empresario, tú compraste la responsabilidad de pagar impuestos directamente por lo que estás ganando. Como empleado no, como empleado tus impuestos están predeterminados por la ley y los paga el empresario antes de darte tu dinero. Pero como empresario, si tú no consideras que los impuestos son parte de tu costo, que el gobierno es tu socio en un cierto porcentaje, cuando llegues a las ganancias vas a decir, estoy ganando muy poquito, los impuestos están muy altos, el gobierno me está acabando. El gobierno estaba ahí antes de que fundaras tu empresa y ya había puesto el sistema y el esquema de los impuestos. Así es que calcula tus impuestos desde antes. Es tu responsabilidad como empresario. Tú compraste esa responsabilidad. La carga administrativa es muy alta. Es el mismo caso de los impuestos. Yo voy a contratar a una persona, no puedo considerar solamente su salario. Tengo que considerar que tengo que pagar en México casos como seguro social, como vivienda y otros impuestos que van unidos a la carga administrativa. Y en muchos países existe, por ejemplo, el impuesto a los salarios o el impuesto al activo, lo cual quiere decir que dependiendo de lo que yo pague de salarios o lo que tenga de infraestructura, voy a pagar un impuesto adicional cada año y eso es parte de la carga administrativa. Si no lo calculaste como empresario, a la hora de poner tu precio, después no te quejes. Y esto también es algo, por ejemplo, que hay que considerar cuando somos empleados. Cuando yo soy empleado, si a mí me pagan, pongamos una cifra cerrada, si a mí me pagan $1,000 por una actividad que hago, no puedo esperar que el empresario cobre poco por esa actividad que yo hago. Es decir, si a mí me subcontrata a alguien y me paga $1,000 por ir y dar una conferencia, por decir algo, si yo soy su empleado, voy y doy una conferencia, y a mí me pagan $1,000 por esa conferencia, puedo esperar que el empresario cobre muchísimo más que esos $1,000 por la conferencia. Y si digo, es que cobra muchísimo por lo que yo hago y a mí me paga nada más esto, entonces no estás asumiendo el rol. El empresario también está comprando ciertas cosas y vendiendo ciertas cosas. Y como empresario, regreso a este punto, si tú no consideras esa carga administrativa y no estableces tus precios de manera que tengas una utilidad, después no te quejes, porque es un mito que la carga administrativa es alta, es un mito que los impuestos están altos. Todo eso ya estaba ahí cuando tú llegaste, así que asúmelo bien. Tengo para ti una dinámica que se llama el actor de teatro. El actor de teatro tiene ciertas características y quiero que las analicemos por un momento. ¿Qué hace un actor de teatro? Bueno, un actor de teatro se mete completamente en el rol. Olvida quién es en la vida real y asume todo el papel. Asume las características, la personalidad, la toma de decisiones del rol que le toca. Un actor tampoco cambia el papel, le pone su toque personal, pero no lo cambia. Nunca vas a ver en una obra de teatro que un actor cambie la obra. Ya hay un script definido y puede ponerle su toque personal, como ya mencioné, cambiando ciertas líneas, haciendo ciertos comentarios, improvisando una pequeña parte, pero no cambia el papel principal que le toca. Un actor tampoco cuestiona otros papeles.
Tampoco le toca ese rol porque ese rol es de los directores. El director es quien va a poderle dar retroalimentación a un actor y decirle, mira, esta parte hazla mejor de esta manera. Pero no cuestiona otros papeles el actor de teatro, simplemente asume el rol al 100%. Y es que nosotros al entrar a una empresa deberíamos convertirnos en actores. Cuando nosotros somos capaces de convertirnos en esos actores y asumir el rol, vamos a poder estar mejor, con mejores emociones, con mejor desempeño en ese rol y vamos a poder destacarnos dentro de ese rol. Independientemente de que después decidieras, si es el caso, cambiar de rol, mientras estés en el rol en el que estás en este momento, vuélvete un actor de teatro, asume el rol en su totalidad y eso implica que hagas ciertas cosas. Y por eso este ejercicio para ti. Primero, analizar algunas cosas. Analiza cuáles son las responsabilidades de ese rol que estás ejecutando. ¿Cuáles son los derechos? Y en este caso también las obligaciones a nivel legal y a nivel no legal y oculto hasta cierta manera, es decir, tácito, dentro del acuerdo. Yo ya te di algunos, pero sería interesante que te detuvieras a analizar cuáles son tus compras y tus ventas desde el punto de vista de empleado o de empresario en donde actualmente te desempeñas. ¿Cuáles son las creencias y los valores que tiene un empresario? ¿Cuáles son las creencias y los valores que tiene un empleado? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué características piensa que son ciertas acerca del mundo? ¿Qué piensa acerca de las otras personas? Analiza sus creencias y valores. Analiza sus actitudes y sus comportamientos ideales. Si tienes un modelo de un empleado que le va muy bien y quieres modelarlo, analiza esas actitudes y esos comportamientos. También si conoces a algún empresario, hazlo porque el análisis te va a dar información valiosa para poder después comportarte de esta manera. Ahora, analiza qué tipo de plan personal de vida tienes en este momento. A lo mejor no lo tienes y es un buen punto para comenzar. A lo mejor también es importante analizar el plan personal de vida que puede tener una persona de este tipo. Es decir, si tu rol es de empleado, ten un plan personal para tu vida, para desarrollarte con ese rol de empleado. Si tu rol es de empresario, también ten un plan personal de vida para saber cuáles son los pasos que vas a seguir y que vas a dar enseguida. Ten opciones que sigan ese plan, pero que le den flexibilidad. Una de las razones por las cuales mucha gente fracasa en sus emprendimientos, tanto como empleados como al ser empresarios, es que no están preparados para actuar si no ocurre todo de acuerdo al plan. Entonces, dale opciones a tu plan, vuélvete flexible, ten un plan B ya previsto. Ten un plan C ya previsto. No quiere decir que pongas horas en definir diferentes situaciones que podrían pasar. Dependiendo de la complejidad del asunto, a lo mejor se requiere, a lo mejor no. Pero genera opciones. Y checa que esas opciones no sean exclusivas. Es decir, que si se da una, no necesariamente la otra tenga que salir del panorama. Cuando nosotros podemos generar opciones que no son exclusivas, es decir, no es A o B, no es esta decisión o esta otra, sino que generas opciones para decir, ok, en caso de que esto no se diera de acuerdo a mi plan, yo tengo un plan como empleado de ascender de puesto en X tiempo. Yo tengo un plan como empresario para hacer crecer mi empresa a este tamaño en este tiempo. Y si eso no funciona, pero yo tengo opciones, entonces ya no me va a agarrar por sorpresa. Si no me aumentan el salario, si no tengo ese ascenso como empleado, ya sé qué es lo que voy a hacer en respuesta. Si mi empresa no va creciendo al ritmo que yo quiero, ya sé qué voy a hacer en respuesta. Y si puedo lograr que esas decisiones no sean una o la otra, entonces tengo opciones más valiosas. Vamos a algunas preguntas que todavía tenemos antes de pasar al resumen.
Juan Pablo Serrano nos dice, a veces me siento desempleado y otras veces empresario en potencia, a veces solo un poco confundido. Me parece interesante cambiar de desempleado a empresario. Bueno, Juan Pablo nos da un comentario y bueno, pues entendemos que es un comentario porque no nos parece clara la pregunta. Juan Pablo, si tienes alguna pregunta en particular, por favor utiliza otra vez la sección de questions y compártenosla ahí. Sandra Catalina dice, quiero montar mi propia empresa y lo he estado planeando con mi mejor amiga, pero aunque la quiero mucho como amiga, tengo serias dudas de tenerla como socia y no sé cómo decirle que ahora quiero montar la empresa sola. ¿Qué se debe escoger para obtener un buen socio? Un socio generalmente es alguien que te da algo que no puedes comprar. ¿A qué me refiero? Como empresario recuerda que vendes y compras ciertas cosas, como empleado también. Como empresario puedes comprar los servicios de alguien más. Si tú podrías pagarle a alguien por lo que va a ser tu socio, entonces deberías tener un empleado, no un socio. Si lo que te va a dar el socio no lo puedes pagar en el momento, entonces puede ser una opción. Es muy importante establecer el marco sobre el cual van a trabajar. Te pongo un ejemplo. En una ocasión tuve un negocio que duró aproximadamente un año y se dio casi por accidente que un amigo mío me dijo, oye, ¿recuerdas que me dijiste que estás haciendo esto para tu empresa? Le dije, sí. Pues le platiqué a una persona y le vendí el servicio. Le dije, ¿por qué le estás vendiendo eso si yo no me dedico a vender ese servicio? Simplemente lo estoy haciendo para mi empresa. Me dijo, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a asociarnos, tú sabes cómo, yo lo hago y les vendemos el servicio. Dije, eso me parece interesante. Entonces, cuando empecé a entrar en detalles con él, le dije, mira, aquí hay algo muy importante que es necesario que los dos tengamos presentes. Primero, yo voy a poner el conocimiento, pero yo no voy a poner trabajo, yo no voy a poner mi tiempo, yo no voy a meter las manos porque no puedo, no es mi negocio. Entonces, al establecer la sociedad con esa persona, yo le dejé bien definido que mi aportación era de conocimiento. ¿Para qué? Para que después de un año o dos o X tiempo no resultara ser que esta persona dijera, es que yo hago todo. Bueno, es que el trato era que tú ibas a operar y que yo iba a poner el conocimiento. Esa fue mi aportación y la valoramos de esta manera y por eso yo tenía este porcentaje de la empresa y tú este otro porcentaje de la empresa. Ahora, esta persona, además de ser un socio, era operativo de la empresa, entonces tiene que recibir su parte como socio, pero también debería de recibir su salario por ser el director de la empresa. También tuvimos varios escenarios y le dije, hay que considerar que si nosotros somos amigos y esto no funciona, decidir si nos vamos a ir por el dinero o por la amistad. Y decidimos que nos íbamos a ir por la amistad, así que establecimos ciertos términos y yo le dije también, ¿sabes qué? Estoy consciente de que esto puede no funcionar, necesito que tú estés consciente de que puede no funcionar. Y estuvo trabajando relativamente bien un año. Después de ese año, él encontró oportunidades mejores, así es que decidió no seguir con la empresa y la cerramos. Pero la razón por la cual hoy puedo todavía tener una amistad con esta persona es porque todos esos detalles estaban bien establecidos. Mientras más a detalle lo hagamos, mejor es la estrategia de salida. Robert Kiyosaki nos habla de que es importante siempre tener una estrategia de salida. Ahora, yo creo que esa es una forma adecuada y me ha funcionado para conseguir un socio. Ahora, la situación que planteas es un poco delicada en el sentido de que las amistades a veces no saben diferenciar el negocio de esa amistad. Mi recomendación es, si tienes dudas de si esta persona tiene la habilidad para ser una buena socia o un buen socio, mejor no lo hagas. Mejor de alguna manera encuentra la forma de explicarle que se necesitan ciertas habilidades, métanse un programa de incubación,
averigüen si pueden hacerlo o no. Es una situación que te recomiendo que tomes con mucha calma y con mucha paciencia, porque puede ser delicado para la persona a la que se lo vas a decir. No tengo una receta específica para eso, pero yo lo empezaría por decirle, mira, las cuestiones de negocio van a ser una cosa, las cuestiones de amistad son otra cosa. Las puedes separar y si la persona te dice sí, dile entonces, para poder ser socios necesitamos esto y considero que en este momento no lo tenemos. Cuando lo tengamos, nos podemos asociar. Eso es lo que yo haría en tu situación. Hugo nos dice, manejo los dos roles y lo que me gustaría mejorar es la parte de motivación de mis empleados para que podamos obtener los mejores resultados. Hugo, la motivación puede ser interna o externa, pero definitivamente la motivación que más funciona es la interna. Por eso es muy importante en una empresa involucrar a los empleados en el sueño, la visión que tú tengas para esa empresa. Pero ellos deben de tener sus propias razones para compartir esa visión. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una visión en la cual queremos beneficiar a muchas personas a través de las herramientas y la información que les damos y que estas personas hagan un cambio en su vida. Si esa es mi visión y ese es mi sueño, yo puedo compartirlo con mis empleados, pero necesito que cada uno de ellos pueda adueñarse de esa visión con sus propias razones. Así que compartimos una visión, pero cada uno tiene sus razones. Entonces es muy importante hacer una planeación estratégica que incluya la visión que tienes tú para esa empresa y que la puedas compartir de manera que los empleados la vuelvan suya, que se apasionen por hacer eso, porque eso les sirve para cumplir su misión en su vida. Muy bien, entonces, vamos al resumen. No quiero alargar más esto, así es que vamos a la parte final. Hablamos de dos roles, empresario o empleado. Y hay una importancia muy grande en tomar la decisión conscientemente de cuál rol es el que queremos asumir. ¿Quieres ser empleado? Es válido, está bien, pero asume todo el rol. ¿Quieres ser empresario? Es válido, está bien, asume todo el rol. Porque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces queremos características del rol que no estamos asumiendo. Y a veces, como fue el caso de una de las preguntas que mencionaron, ejercemos el rol que no es el adecuado en el lugar que no es el adecuado. Y a veces quiero fungir como empresario cuando mi rol es de empleado o fungir como empleado cuando mi rol es de empresario. Hay diferencias importantes entre los dos roles. Cada rol compra y vende ciertas cosas en el trato. El empleado compra seguridad, el empleado compra guía externa de alguien que le dé la directriz de cómo trabajar. El empresario vende eso y compra otras cosas del empleado. Compra su tiempo, compra su mente, compra su creatividad, compra ciertos recursos y al mismo tiempo vende la seguridad de ese ingreso seguro cada determinado tiempo, compra obligaciones tanto con el gobierno como de tipo legal y cada rol entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante para saber si estamos ejerciendo el rol adecuado es que estés dispuesto a tomar lo malo y lo bueno de cada rol y a saber que lo estás aceptando desde el momento en que estás aceptando el trato. Aquello que está establecido en tu contrato y aquello que se da por hecho, aquello que es tácito, que está omitido y que ya hablamos a detalle de ello en este seminario en línea. Cosas muy importantes, cosas muy útiles para poder tomar una decisión que me ayude a saber si estoy en el rol adecuado. Gran mayoría de las personas quisieran cambiar el lugar en el que trabajan o el rol desde el cual trabajan. La razón por la cual no lo hacen generalmente es falta de información. Así que espero que esta información te haya sido útil para poder definir si ese rol que estás ejerciendo es el rol adecuado.